Buenas tardes. Hoy vamos a presentarles el cuadro comparativo de las corrientes pedagógicas. Este grupo está integrado por Margaret Sánchez, Requena Rosángel y mi persona, Herrera Efraín. Los rasgos a comparar son el conductismo, cognitivismo y el constructivismo. La primera interrogante que se presenta es ¿cómo ocurre el aprendizaje? En cuanto al conductismo, el aprendizaje se logra cuando se demuestra una respuesta apropiada luego de la presentación de un estímulo ambiental o específico. Los elementos claves son el estímulo, las respuestas y la asociación entre ambos. No se hace ningún intento de determinar la estructura del conocimiento de un estudiante, ni tampoco determina cuáles son los procesos mentales que ese estudiante necesita usar. En cuanto al cognitivismo, la teoría cognitiva enfatiza la adquisición del conocimiento y estructuras mentales internas. Las teorías cognitivas se dedican a la conceptualización de los procesos del aprendizaje del estudiante y se ocupan de cómo la información es recibida, organizada, almacenada y localizada. La adquisición de conocimiento se describe como una actividad mental que implica una codificación interna y una estructuración por parte del estudiante. El estudiante es visto como un participante muy activo del proceso de aprendizaje. En el constructivismo, la interrogante de cómo ocurre el aprendizaje es una teoría que equipara el aprendizaje con la creación de significado a partir de la experiencia. La mente es una herramienta de referencia para el mundo real. La mente filtra lo que nos llega al mundo para producir su propia y única realidad. No se niega la existencia del mundo real, pero se sostiene que lo que conocemos nace de la propia interpretación de nuestra experiencia. Los humanos crean significados, no los adquieren. Los estudiantes no transfieren el conocimiento del mundo externo hacia su memoria. Más bien, construyen interpretaciones de las experiencias e interacciones individuales. Finalmente, otros factores a comparar son cuáles son los factores que influyen en el aprendizaje. En el conductivismo tenemos que las condiciones ambientales son las que reciben mayor énfasis. El factor más crítico es el ordenamiento del estímulo y sus consecuencias dentro del medio ambiente. En el cognitivismo, los factores que influyen en el aprendizaje se concentran en actividades mentales del estudiante que conducen a una respuesta y reconocen los procesos de planificación mental, la formulación de metas y la organización de estrategias. Elementos claves adicionales incluyen la memoria, cómo los estudiantes aprenden, codifican, transforman, enseñan, almacenan y localizan la información. En el constructivismo, tanto el estudiante como los factores mentales son imprescindibles para el constructivismo, así como también la interacción específica entre estas dos variables que crean el conocimiento. Los constructivistas consideran que la conducta está situacionalmente determinada. Se asegura que las situaciones realmente coproducen el conocimiento a través de la actividad. La otra interrogante es ¿cuál es el papel de la memoria en estas tres corrientes? En el conductivismo, la memoria tal como se define comúnmente no es tomada en cuenta por los conductistas. La memoria se atribuye a la fuente de uso de una respuesta al pasar el tiempo. El uso de la práctica periódica o la revisión sirve para mantener al estudiante listo para responder. Para el cognitivismo, la memoria posee un lugar preponderante en el proceso de aprendizaje. El aprendizaje resulta
la información es almacenada, resulta que cuando la información es almacenada en la memoria de una manera organizada y significativa. El memoria es la fuente de la web para recuperar la información de la memoria, debido a interferencias, pérdida de memoria o ausencia de pista o de punteadores, necesarios para tener acceso a la información. Y por último, el conductivismo, la meta de la instrucción no es asegurar que el individuo conozca los hechos particulares, sino más bien que pueda elaborar e interpretar información. La memoria siempre estará en construcción, como una lectura acumulativa de interacciones. Los conductivistas destacan el uso flexible de conocimientos previos, más que el recuerdo de esquemas preelaborados. La memoria no es un proceso independiente del contexto. Para ser exitoso, significativo y duradero, el aprendizaje debe incluir tres factores cruciales: ejercitación, conocimiento y cultura del contexto. A continuación, mi compañero Rafael nos va a hablar sobre el siguiente. Buenas tardes. Entre los rasgos a comparar, no encontramos que cómo ocurre la transferencia en estas corrientes. La transferencia se refiere a la aplicación del conocimiento aprendido en nuevas formas o nuevas situaciones, así como también a cómo el aprendizaje previo afecta el nuevo aprendizaje. Según los conductistas, la transferencia es un resultado de la generación, de la generalización. Las situaciones que presentan características similares e idénticas permiten que las conductas se transfieran a través de los elementos comunes. Según el cognitivismo, la transformación es una función de cómo se almacena la información en la memoria. Cuando el estudiante entiende cómo aplicar el conocimiento en diferentes contextos, entonces ha ocurrido la transferencia. El conocimiento previo se usa para el establecimiento de delimitaciones y identificar las semejanzas y diferencias con la nueva información. La posición constructivista asume que la transferencia puede facilitarse envolviendo a la persona en tareas auténticas ancladas en contextos significativos. Si el aprendizaje se descontextualiza, hay poca esperanza de que la transferencia ocurra. Un uso apropiado y efectivo ocurre cuando se enfrenta el estudiante con el uso real de las herramientas en una situación real. El otro rasgo a comparar de estas tres corrientes es la siguiente: ¿cuál tipo de aprendizaje se explica mejor en estas teorías? Los conductistas prescriben estrategias útiles para construir y reforzar asociaciones, estímulos, respuestas, incluyendo el uso de pistas o indicadores insurreccionales, entre paréntesis, práctica y esfuerzo. Estas prescripciones generalmente deben ser confiables y efectivas en la facilitación del aprendizaje que tiene que ver con discriminación, recuerdos de hechos, generalizaciones, definición e ilustrar conceptos, asociaciones, aplicando explicaciones, y entrenamiento en el desempeño automático de un procedimiento específico. Debido al énfasis de las estructuras mentales, se considera a las teorías cognitivas más apropiadas para explicar la forma compleja de aprendizaje, como es el razonamiento, la solución de problemas, procesamientos de información. El conocimiento puede ser analizado, desglosado y simplificado en bloques de construcciones técnicas. Para la posición de los constructivistas, no es cierto en el supuesto que los tipos de aprendizaje pueden identificarse independientemente del contenido y del contexto de aprendizaje. Los ambientes de aprendizaje constructivos son más efectivos en la etapa de adquisición del conocimiento avanzado, donde los prejuicios y malinterpretaciones iniciales adquieren durante la etapa introductoria pueden ser descubiertos, negociados y, si es necesario, modificados o eliminados. Otro rasgo a comparar en estas corrientes pedagógicas es la siguiente: ¿cuál de los supuestos o principios básicos de esta teoría son pertinentes al diseño de instrucciones? Entre los supuestos o principios básicos de esta
en el diseño de instrucción se incluye lo siguiente: un énfasis en producir resultados observables y mensurables a los estudiantes, objetivo de la conducta, análisis de tareas, evaluación basada en criterios, evaluación previa de los estudiantes para determinar dónde debe comenzar la instrucción o el análisis del estudiante, el énfasis en el dominio de los primeros pisos antes de progresar en niveles más complejos de desempeño, secuencia de la presentación del aprendizaje para el dominio. En los supuestos o principios específicos cognitivistas directamente pertinentes al diseño de instrucción se incluye lo siguiente: el énfasis en la participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje, el autocontrol, entrenamiento y el metacognitivismo. Uno de los análisis jerárquicos para identificar y demostrar relaciones de requisito, procedimientos de análisis de tareas cognitivas. El énfasis en la estructuración, organización y secuencia de la información para facilitar su óptimo procesamiento. El uso de estrategias cognitivas tales como esquematización, resumen, síntesis y organizadores avanzados, entre otros. Entre los supuestos o principios específicos constructivistas directamente pertinentes al diseño instruccional se incluyen lo siguiente: un énfasis en la definición del contexto en el cual las habilidades serán aprendidas y subsecuentes aplicadas, aprendizaje en clave en contexto significativo. Un énfasis en el control por parte del estudiante y en la capacidad del mismo para manipular la información, utilizar activamente lo que se aprende. La necesidad de que la información se presente en una amplia variedad de formas, volverse del contenido en distintos momentos en contextos reestructurados para propósitos diferentes desde y desde ciertas perspectivas conceptuales. Por último, tenemos el rasgo comparante de estas tres corrientes pedagógicas, es que debemos estructurar la instrucción para facilitar el aprendizaje. La meta de la instrucción para los conductistas es lograr del estudiante la respuesta deseada cuando se le presenta el estímulo. La instrucción se estructura alrededor de la presentación del estímulo y de la provisión de oportunidades para que el estudiante practique las respuestas apropiadas. Se establece en el trabajo del educador o diseñador es, primero, determinar qué respuesta o indicadores o indicios, pues, puede extraer las respuestas deseadas. Segundo, organizar situaciones de práctica en las cuales los provocadores o propios textos se aparecen con los estímulos que inicialmente no tienen poder para lograr las respuestas, pero de los cuales se pueden esperar que lo logren en el ambiente natural. Este rasgo en la teoría cognitiva enfatiza en que el conocimiento sea significativo y que se ayude a los estudiantes a organizar o relacionar nuevas información con el conocimiento existente en la memoria. La instrucción, para ser efectiva, debe basarse en las estructuras mentales o esquemas existentes en el estudiante. La información debe organizarse de tal manera que los estudiantes sean capaces de conectar la nueva información con el conocimiento existente en alguna forma significativa. El papel de la instrucción en el enfoque constructivista consiste en mostrar a los estudiantes cómo se construye el conocimiento, promover colaboración con otros para descubrir las múltiples perspectivas que pueden surgir de un problema en particular y llevar a una posición autoseleccionada, con las cuales puedas comprometerse a la vez que comprende la fundamentación de otras perspectivas con las cuales podrían no estar de acuerdo. Las responsabilidades del educador son dobles. Primero, controlar al estudiante de cómo seguir significado y cómo conducir esas construcciones. Y segundo, diseñar y ajustar experiencia para el estudiante de manera que los contextos puedan experimentarse auténticos y coherentes y de manera coherente. Esto